¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo cuando son las 11:25 de la mañana. Mucho se habla de probióticos, prebióticos y se le añade otro nuevo, posbióticos. Queremos saber cuáles son sus características y diferencias. María José Moreno, hola, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Nosotros muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, ¿se me oye bien? Se te oye perfectamente y metida en faena. Venga, cuando quieras. Bueno, pues vamos directamente, vamos a hablar de las características de cada uno de ellos, porque oímos hablar de sus múltiples beneficios, pero a veces yo creo que no lo tenemos del todo claro. Vamos a empezar por los probióticos, ¿qué son? Mira, primero he de decirte, Eva, que la diferencia principal para que nos aclaremos es que los probióticos, podemos decir que son microorganismos vivos que se añaden a nuestro cuerpo para mantener el equilibrio de nuestra flora intestinal o de nuestra microbiota intestinal. Eso los probióticos. Y los prebióticos sería el alimento que le añadimos a esas bacterias que ya tenemos presentes, que es nuestra microbiota intestinal, que como bien sabéis, esa flora intestinal siempre se habla bastante de las propiedades saludables, de los beneficios de tener esas bacterias en nuestro sistema digestivo, en el colon principalmente, para, bueno, pues nos protegen de multitud de enfermedades a nivel inmunitario, a nivel metabólico, a nivel nutricional. Entonces, vamos a ver, los probióticos, ya para centrarnos un poquito más, lo que hemos dicho son microorganismos vivos que se añaden a lo que es a las personas, a nuestro organismo, para favorecer, para que haya un equilibrio entre las bacterias que están ya presentes en nuestro sistema digestivo y esas bacterias que añadimos, ¿vale? Entonces, eso sí, una cosa importante, para que tengan una función positiva para nuestra salud, esos probióticos tienen que llegar vivos y en una cantidad suficiente a nuestro sistema digestivo, ¿vale? Entonces, podemos decir que los probióticos son algunos de los alimentos fermentados que conocemos, como es el yogur. Un simple yogur ya es un probiótico. El kéfir, o por ejemplo el chucrut casero, que sabéis que es repollo fermentado. Estos serían probióticos. En el caso del pan, el vino o los encurtidos en vinagre, que también son alimentos fermentados, estos no son probióticos porque en el proceso de fermentación las bacterias mueren, ¿vale? Entonces, el efecto positivo que tienen los probióticos, como he dicho, tienen que llegar en una cantidad suficiente y vivos, porque muchas veces el ácido gástrico destruye a los probióticos. Y por eso se recomienda que lleguen, por eso hay determinados complementos nutricionales o suplementos en forma de yogur, en donde sí que hay añadidas esa cantidad tan grande como pueden ser de 100 a 1000 millones de unidades formadoras de colonias de bacterias. Tienen que llegar en una cantidad suficiente. Ya hay no medicamentos, pero sí que hay probióticos que no solamente es el yogur, sino complementos nutricionales específicos, o en farmacia que se venden algunos probióticos ya preparados, en donde agitas un poquito el compuesto y esas bacterias se activan y cuando las tomas llegan vivas al sistema digestivo. Y estos beneficios para nuestra salud, Eva, podemos decir que se han visto evidencias científicas en el caso de las diarreas por antibióticos. Ahí sí se ha visto que funcionan positivamente para personas que toman antibióticos durante bastante tiempo, y también para prevenir lo que es la enterocolitis necrotizante en el bebé prematuro. En estos casos, se ha visto evidencia científica del efecto positivo de algunas cepas específicas de bacterias como probióticos. Ajá. Bueno, ¿qué podemos decir del prebiótico y cuáles son sus efectos sobre nuestra salud? Sí, los prebióticos dijéramos que es la comida que le añadimos a esas bacterias vivas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Son unos compuestos principalmente presentes en alimentos de origen vegetal y que sirven, y que es el alimento favorito, dijéramos, de nuestra microbiota intestinal.
¿vale? Entonces los encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal, como hemos visto, lo que son cereales, avena, la cebada, el arroz, la pasta. Eso sí, la pasta tiene que ser cocida y enfriada. Y luego también en alimentos como los espárragos, las alcachofas, el ajo, la cebolla, el puerro. Y estos compuestos que hemos dicho que están presentes en estos alimentos, aunque ahora después de ver los postbióticos, vamos a centrarnos un poquito más en los prebióticos para que veáis la enorme cantidad de prebióticos que tenemos en nuestras manos y a veces no nos damos ni cuenta, ¿vale? Pero bueno, termino de hablar un poquito de los prebióticos y después hablaremos de lo que nos beneficia principalmente. Entonces, son estos compuestos, la inulina, los oligosacáridos, son compuestos presentes en estos alimentos de origen vegetal que hemos dicho. También algunos tipos de ácidos grasos poliinsaturados, lo que son compuestos fenólicos o polifenoles, y también la fibra, algún tipo de fibra dietética, también funciona muy bien como prebiótica. Entonces, el efecto para nuestra salud, podemos decir a nivel general, que como sirven de alimento para las bacterias que tenemos en nuestro aparato digestivo, y esas bacterias son sanas, entonces aumentan en cantidad, en variedad, en actividad, o sea, equilibran y mejoran su actividad estas bacterias del intestino al darle los prebióticos, y con lo cual estas bacterias bien alimentadas por los prebióticos lo que hacen es fabricar o formar una serie de compuestos que son los postbióticos, que es lo que íbamos a tratar a continuación. Esos compuestos, que son los postbióticos, son los que las bacterias producen, las bacterias sanas de nuestro cuerpo producen cuando se le dan los prebióticos, que es el alimento. Sé que es un poquito... Es un poquito lioso. Sí, pero vamos a ver. Probióticos, microorganismos que se añaden a los que ya tenemos y son sanos, a los que ya tenemos en nuestra flora intestinal. Prebióticos, el alimento que se le da a esas bacterias que tenemos. Y postbióticos, los compuestos que fabrican nuestra flora intestinal cuando están bien alimentados por los prebióticos. Estos compuestos pues, pueden ser desde neurotransmisores, vitaminas, por ejemplo, enzimas, una serie de compuestos que tienen un beneficio a nivel nutricional, a nivel metabólico, incluso a nivel inmunitario. Ajá. ¿Y cuáles son las sustancias que mejor le sientan a nuestra microbiota? Sí, pues concretamente esas sustancias llamadas prebióticas le sientan bien a nuestra microbiota y por tanto a nuestro organismo. Y os voy a nombrar todas porque hemos dicho alimentos de origen vegetal, o sea, estamos hablando de prebióticos, pero vamos a ver exactamente todos los prebióticos que hay, ¿vale? Son fibras altamente fermentables y las encontramos, por ejemplo, las pectinas, que están presentes, como bien sabéis, en las manzanas y en las zanahorias. Pero claro, para que funcionen como prebióticos, tienen que estar cocinadas, tanto las manzanas como las zanahorias. Ahí funcionan como alimento de las bacterias, como prebióticos. También tenemos lo que llamamos el almidón resistente presente en la pasta, en el arroz, en el boniato, en las patatas. O sea, que para que funcionen como prebióticos, como alimentos de las bacterias sanas, tienen que estar cocinados y enfriados, ¿vale? Por otra parte, tenemos lo que llamamos mucílagos. Los mucílagos están presentes, Eva, en las semillas de chía y de lino, pero para que funcionen como prebióticos, como alimento de esas bacterias sanas que tenemos en nuestro cuerpo, tenemos que dejarla en remojo, lo habréis escuchado alguna vez, las semillas de chía y de lino, tenemos que dejarla en remojo durante un tiempo para que tengan un efecto beneficioso. Por otro lado, tenemos también como prebióticos lo que llamamos los fructooligosacáridos, pero bueno, estos compuestos están presentes en el espárrago, en la cebolla o en el puerro, que es un tipo de fibra que se utiliza como prebiótico. Por otro lado, tenemos también, que lo hemos comentado antes, la inulina. La inulina está presente en el ajo, en la alcachofa, en la chicoria, en el plátano, y también es un tipo de fibra soluble que sirve de alimento para esas bacterias que tenemos en nuestro aparato digestivo. Seguimos hablando de prebióticos beneficiosos. Galacto-oligosacáridos, ¿vale? La leche materna. La leche materna sí, el mejor. Sí, por eso,
aparte de otros beneficios, la leche materna es buenísima porque estimula el crecimiento de las bacterias sanas en el bebé, ¿vale? Por eso siempre se habla, incluso este tipo de compuestos, galacto-oligosacáridos, se añade muchas veces a las leches de fórmula. Y por último, los polifenoles, que también lo hablábamos antes, como compuestos fenólicos o polifenoles, los que están presentes en los frutos rojos, en determinadas especias, principalmente el anís estrellado, la menta seca, el jengibre, la cúrcuma, también en los frutos secos, sobre todo almendras, nueces y avellanas, y en el cacao con más de un 85% de pureza. O sea, para que veamos la enorme cantidad de alimentos que contienen estos prebióticos, repito, que son el alimento favorito de los probióticos o de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, que son microorganismos vivos, saludables y que interesa mantenerlos porque nos protegen a nivel de enfermedad, a nivel inmunitario, son beneficiosos a nivel metabólico para reducir el colesterol. Incluso ahora leí hace poco un artículo en donde parece ser que se ha descubierto, pero bueno, no lo voy a comentar todavía, en próximo programa lo hablaremos, un probiótico que se utiliza para el tema de la obesidad, ¿vale? Entonces, bueno, lo hablaremos más adelante, pero que veamos que todas estas palabras tan enredadas, pro y postbiótico, son cosas saludables, son compuestos saludables y que nos interesa tomar y lo tenemos cada día en nuestra alimentación. Bueno, espero que haya quedado clara. La lista es muy extensa y las diferencias también. Si cocinas un alimento o no, te puede aportar algo totalmente diferente. María José, gracias. Gracias como siempre a vosotros y nos vemos la semana que viene. Espero poderme acercar. Hasta la semana que viene. Un beso. Gracias, un beso. Bueno, seguimos y hoy os queríamos contar que la Asociación de Mujeres Universitarias organizó una conferencia en torno al arte mexicano en el Museo Rally a cargo de Roberto Currás. Dentro del marco, ¿no?, de nuestras exposiciones, bueno, y de este museo que difunde el arte latinoamericano y más aún con nuestra recién inaugurada exposición Arte Contemporáneo en Oaxaca, que es una región de México, pues bueno, nos ofreció, hablamos con la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella para poder hacer aquí esta conferencia y, como no, pues para nosotros fue un placer, ¿no?, decirle que sí, por supuesto, porque además, como ya he dicho, ¿no?, combina perfectamente y sigue el discurso de nuestra exposición de arte contemporáneo en Oaxaca. Ya sabéis que la Asociación de Mujeres Universitarias trabajamos en Marbella ya desde hace más de 12 años por la educación permanente y porque gracias a la educación se consiga una sociedad más igualitaria, más justa, donde no se pierda ningún talento. Entonces, en ese orden, nosotros organizamos seminarios, organizamos conferencias, organizamos Cineforum, una cantidad de actividades culturales y sociales. Y Roberto Currás es amigo mío personal, es además el que ha creado varias obras suyas, son portadas, las mejores portadas de mis libros, y yo sé su historia personal, que ha vivido en Xalapa muchos años, que ha conocido la intelectualidad, todo el movimiento de arte y como hacemos todos los meses una conferencia, le propuse a la directora, a la presidenta de la comisión de conferencias y seminarios que hiciéramos una sobre el arte mexicano, ya que habíamos estado haciendo un seminario sobre arte colonial y teniendo en cuenta las exposiciones que se hacen aquí, la que está en el Museo del Grabado, que también es sobre arte latinoamericano,
la exposición que está en Madrid ahora en el Prado, sobre arte también latinoamericano, y está el biombo mexicano, que es tan importante. Pues me parecía que era el momento adecuado, y Roberto, claro, que nos conoce, él enseguida es muy generoso. Roberto es un hombre, es un artista generoso, y bueno, igual que me cedes las portadas para mis libros, enseguida se mostró y dice, sí, yo me las voy a preparar. Bueno, muchas de esta gente las ha conocido personalmente, de las que nos va a hablar, y entonces creo que es el momento oportuno para este tipo de conferencia, y el ponente oportuno, y en el museo, pues que ya sabéis que es el lugar adecuado para hablar de arte contemporáneo español, europeo y latinoamericano. Así que creo que venía al pelo. Muy bien, mira, lo que vamos a hacer es, en principio vamos a hablar hacer una conferencia sobre arte contemporáneo mexicano, las distintas tendencias. Antes haremos como una pequeña introducción donde hablaremos, para comprender esas tendencias nuevas, hablaremos de lo antiguo. Brevemente hablaremos un poco del muralismo y lo que vino después del muralismo, que fue la generación de la ruptura. A raíz de eso yo creo que es la base para que podamos entender qué ha pasado o qué está pasando actualmente en el arte contemporáneo mexicano. Y de arte a nuevas tecnologías, el Centro de Iniciativas Turísticas de Marbella ha organizado esta misma mañana un taller sobre cómo triunfar en redes sociales. Estas son las claves. Hola, buenos días. Hoy estamos en el Palacio de Congresos. Aquí el CIT organiza hoy una jornada en la que hablarán sobre herramientas y aplicaciones digitales, también sobre plataformas como LinkedIn o Instagram. Para avanzarnos algunos de esos contenidos tenemos a los tres ponentes. En primer lugar, Enrique Vera, de la empresa digital Wins. Enrique, avánzanos qué contenidos van a ser. Eso creo que usted en concreto va a hablar sobre LinkedIn. Sí, yo voy a hablar de las herramientas digitales que hoy están más de moda para generar negocios, que son Google My Business y LinkedIn. Cómo la combinación de ellas, a partir de la creación de contenidos y generación de vínculos digitales un poquito más profundos, se pueden construir relaciones más duraderas con cualquier tipo de consumidor. Hoy me voy a enfocar un poco más en el B2B, pero también con algunas referencias del B2C, donde es importantísimo construir estrategias y construir ecosistemas inteligentes para que el consumidor en su búsqueda logre dar con nosotros o con nuestras ofertas. Y tan importante como esas plataformas digitales es cómo sacar el máximo rendimiento a las plataformas a través de la fotografía. Para eso tenemos también con nosotros al fotógrafo, a Charly Simón. ¿Qué tal? Buenos días, Charly. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos esa combinación, herramientas digitales, plataformas digitales y también la fotografía. Sí, bueno, al final piensa que la gente, especialmente hoy en día, la gente busca todo el contenido en Internet, ¿no? Entonces, si la fotografía no te llama la atención, ya sea del producto que sea, ya sea una casa, un restaurante, una discoteca, cualquier cosa, si la fotografía no es atractiva, la gente no va a tener nunca ese gancho para enterarse de más información sobre ese negocio, ese producto, ¿no? Y el tercer ponente es Antonio Cabello, de la empresa Pura Envidia. Él se va a centrar en una plataforma que todos conocemos de sobra, pero cómo sacar esa máxima potencialidad a Instagram. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. ¿Cómo sacamos todo ese rendimiento que nos ofrece esa plataforma? Bueno, como ya sabes, todos los cambios que van haciendo las plataformas son una locura todos los días y bueno, ellos van cambiando y van haciendo cambios de algoritmos y van haciendo nuevas plataformas y todo esto. Entonces, bueno, comentaremos un poco cuáles son las nuevas premisas para posicionarse dentro de lo que es el mundo de Instagram. Pues con estos tres ponentes, con esas tres charlas que abordarán esas aplicaciones, esos kits, esas aplicaciones digitales que todos manejamos día a día y que necesitamos a diario, con ellos nos quedamos a la espera de esas ponencias, de esas charlas que tendrán lugar a continuación. Gracias, Lourdes. Lo veremos en el informativo de las 2:30 de la tarde. Nos marchamos a publicidad y continuamos. Hasta ahora.